Bien, mira, yo soy Juan Carlos, tengo 24 años y empecé en el mundo de los animales hace 2 años más o menos. Acabé el curso de cuidador de animales salvajes y hice mis prácticas en Faunia y la verdad es que estuve súper contento y ya me quedé enganchado en este mundo. Y ahí empecé ya a crecer un poco más, a interesarme más y ya hice una especialidad en el cuidado de reptiles, sobre todo, que es lo que más me he intentado enfocar en mi carrera profesional. Y ya luego con el desarrollo entendí que un cuidador no puede ser un buen cuidador sin ser un auxiliar veterinario también. Entonces me empecé a formar en ese sentido y me hice auxiliar veterinario de animales salvajes también. Pues mira, yo siempre había tenido claro que quería trabajar con animales. Lo que pasa que el sistema educativo es un poco limitado en ese sentido. No hay muchas opciones que te lleven directamente a trabajar con animales. Y di una oportunidad a la universidad, pero no me convenció mucho. Y hasta que un día, de casualidad, me apareció un anuncio de cuidador de animales salvajes. Me interesé bastante y dije, bueno, voy a probar suerte, como siempre he querido con animales. Y eso, hice el curso, me encantó, tanto la parte teórica como la práctica. Mientras hacía el curso hacía prácticas, estaba de voluntario en muchos sitios y me enamoré de la profesión y desde ahí ya empecé a interesarme mucho más y siempre, esto es un continuo aprender, siempre hacer más cursos. Mira, a nivel de funciones entre una clínica y un zoo, no hay casi ninguna diferencia prácticamente porque al final haces lo mismo a nivel de preparar medicamentos, preparar anestesias, preparar dardos para el rifle, que eso no haces en una clínica. Vas a por el animal un poco a cazarlo, entre comillas, ¿sabes? También a nivel de funciones, eso es, no, es prácticamente igual. O sea, hacer lo mismo, manejas animales. Lo que más cambia sobre todo es a nivel logístico, cómo haces tus funciones, porque en una clínica estás en un sitio mucho más controlado, más protegido, tienes muchos medios, estás en un quirófano, tienes máquinas de anestesia inhalatoria, tienes un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que en el zoo muchas veces trabajas con animales grandes, que si puedes te los llevas a las clínicas, pero muchas veces son animales muy grandes y no puedes si te los llevas a la clínica. Entonces trabajas en campo. En el campo ya es mucho más distinto porque no tienes los medios, las anestesias son mucho más distintas, son con dardos, la monitorización también es más complicada y también estás un poquito más expuesto a otros animales que comparten instalación. O sea, es un poquito más distinto a nivel de logística, más que nada. Pero a nivel de función sería lo mismo, monitorizar animales, preparar medicamentos, administrar medicamentos, documentar todo el proceso y luego estar pendiente de que la recuperación del animal sea óptima. Lo que se hace siempre cuando llegas al trabajo es ver que los animales estén bien, sobre todo comprobar el estado de salud de los animales y de las instalaciones, muy importante también, porque el animal puede estar sano, pero a lo mejor la instalación ha sufrido saque de una rama, ha hecho mucho viento, o se ha abierto un agujero en la valla por lo que sea, y siempre es lo primero que hay que vigilar, que los animales estén bien y que las instalaciones estén bien. Después de eso ya empieza un poco la rutina más diaria, más común, que es empezar a limpiar, empezar a soltar animales o empezar a guardarlos, depende de dónde estén. A lo mejor tienes que trasladarlo de una exterior a una interior, o al revés, de una interior a una exterior dar medicinas a lo mejor, si hay animales que tienes que medicarlos a ciertas horas, llegas por la mañana, das medicación, antes de irte vuelves a dar a lo mejor también, y ya un poquito preparar las dietas, depende de los animales, a lo mejor las das a primera hora, a última hora o varias veces en el día, y un poquito de eso. También gestionar un poco a lo mejor la gente, digamos que controlar un poco el aforo en algunos sitios, controlar que los animales estén bien, te vas dando paseitos de vez en cuando. Eso es, hay días que a lo mejor hay visitas planeadas como colegios que vienen o a lo mejor una excursión especial o se prepara algún tipo de taller especial. Entonces, digamos que la rutina cambia un poquito porque a lo mejor hay animales que, por ejemplo, tienen que comer a las 10 de la mañana. Pues a lo mejor no comen a las 10 y comen a las 11 o a las 12 y haces un poquito dinámico. A lo mejor lo haces de cara al público, que los animales, o sea, que la gente vea cómo los animales comen, qué comen, aprovechas y les haces un movimiento o haces un encuentro ameno con la gente y con los animales para que aprendan un poquito más de ellos. Entonces, preparas dietas, a lo mejor también puedes hacer, preparar las dietas con la gente o incluso preparar enriquecimientos y que la gente los ponga muchas veces. Enriquecimientos ambientales para que los animales se entretengan y tengan nuevos estímulos en la instalación. Eso digamos que está muy asociado al tipo de animal con el que trabajas, porque con los animales peligrosos en general suele haber siempre un contacto protegido y no tienes una herramienta directa para trabajar con el animal, más que una puerta que puedas abrir y cerrar. Pero sí que esto está mucho más ligado a lo mejor a reptiles, que es un poquito donde más estoy formado yo, que sí que tienes herramientas más concretas como pueden ser los ganchos, los guantes antimordeduras, pinzas, todo este tipo de herramientas, incluso en cetrería, cuando tienes un guante para las aves rapaces o las caperuzas, digamos que son un poquito de herramientas que están mucho más centradas en distintos grupos zoológicos. Que luego la TV lo puede aplicar igualmente, porque al final para coger una serpiente, por ejemplo, el auxiliar tiene que cogerla o tiene que manejarla de alguna forma y la maneja con el gancho o a lo mejor un águila con un guante. Lo dividiría como en dos caminos, digamos, a nivel de especies y a nivel de estado de salud del animal. A nivel de especies diría que los más difíciles pueden ser seguramente los
reptiles y los peces, porque necesitan una formación mucho más concreta para conocer sus necesidades especiales. Digamos que un león, una vaca, una jirafa no necesitan estar pendientes de la temperatura dentro de unos rangos, una humedad, pero los reptiles sí que son mucho más delicados en ese sentido y los peces igual. Entonces, yo dividiría en a lo mejor en especies, que diría que los reptiles y los peces son los más difíciles, y luego en estado de salud de los animales. No es igual tener un animal nacido en cautividad, que se ha criado contigo y que, aunque esté un poquito malo, puedes manejarlo más o menos bien, a un animal que se ha rescatado y traído salvaje, que ha tenido un accidente y lo tengas que manejar. Eso ya es un manejo mucho más distinto y es mucho más difícil tratar con esos animales. El trabajo en equipo es muy importante, tanto para entre cuidadores como con el veterinario. Siempre tiene que haber muy buena comunicación y coordinación a la hora de poder trabajar, porque son momentos estresantes. Entonces tienes que trabajar bien bajo presión, un buen trabajo en equipo, una buena comunicación. Y algo súper importante, tanto para ser como cuidador como auxiliar, es la capacidad de observación. Para mí es casi lo más importante, saber observar, ver a los animales y saber si algo está bien, algo está mal y conocer a los animales, porque al final los cuidadores somos el primer filtro para saber si el animal está bien, está mal, le pasa algo. Entonces, para mí la observación diría que es la habilidad más importante. Muy importante en el sentido de que hay que estudiar el animal como viene, la historia del animal, si es un animal rescatado, si es un animal que viene a lo mejor de otro centro, cómo ha sido su historia, si está acostumbrado al trato con el humano, no está acostumbrado, el nivel de gravedad que trae. Entonces, digamos, y dependiendo sobre todo del tipo de animal, no es lo mismo trabajar con un jaguar que a lo mejor trabajar con un mapache, que el mapache sigue siendo peligroso, pero no es el mismo acercamiento que haces con el animal. Entonces, la medida de seguridad siempre es evaluar al animal, saber en qué punto está, intentar mantener sobre todo la calma tú para que el animal no se estrese y también intentar respetar un poco sus espacios y sus tiempos. No es, igual un animal está enfermo y llegas con toda tu buena intención de golpe a ayudarle y la cagas. Se pone muchísimo más nervioso y puede empeorar su situación. Entonces, ir con calma y muchas veces aislarlo un tiempo, una cuarentena o un sitio un poquito más alejado puede ayudar muchísimo al animal. Y también te facilita a ti el trabajar con él, con un animal que esté agresivo, que esté muy nervioso, a que esté un poquito ya más tranquilo y sea más fácil. Sí, el, entre el veterinario y el cuidador o auxiliar siempre tiene que haber una comunicación muy fluida y lo importante es dejar muy claro, antes de que vaya a pasar nada, qué papel tiene cada uno dentro de la operación que se vaya a realizar. Sí, tú sabes lo que tienes que hacer en todo momento, no puede, digamos que o tú vas a empezar a hacer algo y ya tienes que saber lo que tienes que hacer. Entonces tiene que haber muy buena comunicación, tenemos que estar coordinados y tiene que ser algo bastante dinámico y con confianza, que podamos hablar de todo y que sea un ambiente seguro, tanto para expresarnos nosotros como lo que necesitamos, como lo que tenemos que hacer, tanto para el animal, que sea un entorno en el que haya confianza y el animal se pueda estresar lo menos posible. Yo he estado, la verdad que mucho tiempo, porque estuve 6 meses en unas prácticas de auxiliar y la verdad es que vi de todo. Estuve tanto en necropsias, como los animales se mueren, como nosotros. Muchas veces sabemos de que y a veces no, entonces hay que hacer necropsias. He estado en asistencia de animales neonatos, animales que nacen prematuros y no, digamos que la madre a lo mejor no sabe cómo atajar el problema y tenemos que intervenir nosotros para salvar la vida del animal. Muchas cirugías, tanto por accidentes entre los animales, ellos se pegan, a veces se llevan bien, a veces se llevan mal, y a veces hacen heridas graves, hay que atajarlas. También he estado en muchas cirugías, anestesias de todo tipo, extirpaciones de tumores, un montón de cosas. Precisamente sería incluso lo más importante que el llevar a cabo una cirugía, sino el poder prevenirla el día de mañana. Hay muchas cosas que no son prevenibles, pero hay otras que sí. Entonces, podemos hacer unos controles, tanto de análisis de sangre más o menos rutinarios de una vez cada 3 meses o cada 6 meses, análisis de sangre, análisis corpológicos para ver si hay parásitos en las heces o si, por ejemplo, desparasitaciones periódicas, observar mucho al animal, si el animal se rasca mucho o está mucho en un sitio en el que no suele estar, eso puede indicarnos de que hay algo que no está bien con el animal o con la instalación o con el mismo. Entonces, digamos que la prevención se basa mucho en desparasitar y poder prevenir todo lo posible, tanto incluso con animales que están embarazados, que están grávidos, análisis de orina para más o menos tener una fecha más o menos orientativa de cuándo puede ser el parto y poder prepararnos. Eso es bastante complicado porque hay muchos animales que son sociales y dentro de las sociedades hay jerarquías. Entonces, depende del animal, el grado de jerarquía en el que esté, es bastante complicado. Suele hacerse gradual y muchas veces si el problema lo tiene uno, a lo mejor no quitas a uno solo, sino quitas a dos o tres que le hagan compañía para que luego reintroducirlo en el grupo sea mucho más fácil.
Que no sea llegar él solo contra 20 monos a lo mejor, que vayan 5 juntitos y a lo mejor está un poquito más protegido y se siente mucho más seguro a la hora de reincorporarse a su grupo original. Eso es un poquito más complicado, pero podría hacerse así para intentar mitigar un poco los problemas. Eso al final es un poquito el cuento de la vieja, digamos. Tú conoces al animal y ya sabes, más o menos lo conoces, sabes por dónde se suele mover, o sabes qué rutina suele tener, o le gusta tumbarse aquí, o le suele gustar esta comida más que la otra y de repente deja de comer. Digamos que es un poquito conocer al animal y ver que hay algo raro está pasando, que no está haciendo lo que normalmente hace. O de repente nunca no le suele gustar bañarse y de repente se está bañando 3 días seguidos muchísimo. A lo mejor tiene un problema en la piel, o a lo mejor está deshidratado. Digamos que un poquito observar y conocer al animal te lleva a que tú puedas deducir de, uy, esto es algo raro, esto no lo suele hacer, o incluso esto no lo ha hecho nunca y ahora de repente lo hace un montón. Esto es, digamos que habría que fijarse y prestarle un poquito más de atención a ver si cómo eso va evolucionando, porque puede ser que sea algo positivo y que no lo haya hecho nunca y de repente lo haya descubierto y le guste, o que deje de hacer algo que es positivo y empiece a hacer cosas negativas, que como puede ser una estereotipia o algo así, y haya que atajar un problema. Yo animaría a todo el mundo a que lo pruebe, porque al final es algo que hasta que no lo pruebas no sabes si te gusta o no, y que no es, a lo mejor como vemos en Instagram muchas veces, o sitios que es abrazar animalitos y son súper felices y yo abrazo mis animalitos y tal. Digamos que el trabajo del cuidador es mucho trabajo de limpiar, de estar pendiente de los animales, de preparar comidas, tienes que habrá cosas que te gusten y habrá cosas que no, como en todos los trabajos. Pero también quiero quitar un poquito la idea de la gente de ser cuidadores, abrazar al leoncito o me subo encima de tal animalito, porque somos cuidadores y eso no es a favor de la conservación muchas veces. Son cosas puntuales de a lo mejor intervienes con este animal y aprovechas y te haces una foto, por lo que sea. Pero ser cuidador no es estar abrazando a los animales todo el día y ni es un trabajo precioso. Es muy bonito, muy gratificante, pero en su justa medida. Y hay animales que son peligrosos y tampoco podemos caer en el error de humanizarlos y tratarlos como humanos, entre comillas. Son animales y ven el mundo a su forma y no podemos tampoco intentar que ellos vean el mundo de nuestra forma ni verlo su mundo con nuestros ojos. Entonces, un poquito, hay que tener un poquito de sentido común y animar a todo el mundo a que lo pruebe. Es un trabajo súper gratificante, súper bonito y, vamos, para mí es lo mejor del mundo, claro. Un casito muy especial de un día que nació una cebra prematura, súper bonita. Y claro, al final nacen animales, era verano, muchísimo calor, sale muy débil, siendo prematura. Y al final digamos que es súper bonito el intentar, que, vamos, te quedas ahí todo el día, de toda la noche y no duermes y no haces otra cosa más que estar con ese animal. Y al final luego se te queda marcado en el corazón que haces todo lo posible y ver cómo ese animal es capaz de salir adelante gracias a lo que haces tú. Es muy gratificante, la verdad. Y yo creo que es algo que es súper bonito, aparte de que es súper duro ver los animales así, porque nos gusta verlos sanos y felices, pero los animales se ponen malos igual que nosotros y pasan algunas cosas, pero es súper gratificante ver que has podido ayudar al animal y que puede vivir una vida plena. Lo que más disfruto al final es el ratito que tienes con los animales. Es un trabajo, pero no podemos olvidarnos de que trabajamos con animales y tenemos que disfrutar el trabajo, que no todo es barrer, limpiar cacas y hablar con la gente. Eso hay que hacerlo, pero no es todo el trabajo eso. También hay que aprender a disfrutarlo. Crear tus momentitos cuando haces algún entrenamiento o haces enriquecimientos ambientales para los animales. Es un momento de conexión con los animales, que a lo mejor puedes dar la comida un poquito con más calma, puedes interactuar más con el animal. Al final los conocéis mutuamente, te reconocen, te buscan muchas veces. Y es lo bonito que al final te empiezan a conocer, tú les conoces a ellos y entabláis un tipo de conexión muy especial con los animales.